Muy bien, todo está listo. Así que por favor vamos a recibir en el escenario a quien es, ya decíamos, economista del comportamiento del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Queda con ustedes Ana Laura Martínez. ¿Qué pasó? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Si me pueden poner por favor la presentación ahora. Perfecto. Pues no sé cuántos han oído hablar de la economía del comportamiento, espero que muchos, porque está revolucionando la industria de los seguros alrededor del mundo. Entonces, déjenme platicarles hoy qué es la economía del comportamiento y por qué puede ser clave para sortear las barreras que hacen que el seguro sea hoy uno de los productos financieros o el producto financiero con menor penetración en el país. Entonces, pues vamos para allá. Entonces, vamos a hablar sobre qué es la economía del comportamiento o behavioral economics, cuáles son las barreras conductuales al uso de seguros en México y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos por venir y cómo podemos transformar el bienestar de los hogares mexicanos colocando un mayor número de seguros. Entonces, no sé cuántos, como les decía, han oído hablar de behavioral economics. Nace por ahí de los años 50 en la academia con el cometido de preguntarnos y de cuestionarnos qué tan racionales somos los seres humanos, ¿no? Para aquellos que hayan estudiado alguna ciencia social o incluso contabilidad, finanzas, muy probablemente hayan hecho modelos en donde suponían que los seres humanos somos capaces de tomar las mejores decisiones, ¿no? Las decisiones que más nos convienen, las decisiones que maximizan nuestro bienestar. Pues por ahí de los años 50, Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, se empezó a cuestionar qué tan racional es el ser humano, ¿no? Y entonces, a partir de esto, se detona en la economía toda una revolución para tratar de generar modelos que nos ayuden a entender realmente cómo tomamos las decisiones los seres humanos, ¿no? Si no somos ese ser racional, ese hombre económico que nos pintaban los modelos, entonces, ¿cómo decidimos? Y entonces, Behavioral Economics lo que nos dice es, dado que no siempre somos racionales, necesitamos comprender qué afecta a las decisiones. ¿Cuándo tomamos decisiones racionales y cuándo no? A esto le hemos llamado los economistas del comportamiento la arquitectura de la decisión. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos en gran parte echando mano de la psicología, que iba muchos años adelante tratando de explicar qué impulsa o qué motiva a las personas a tomar las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, es una fusión de la psicología, la economía, la antropología y cada vez más la neurociencia y con mucho de tecnología y experimentación. Entonces, ¿qué es la economía del comportamiento? Pues básicamente es la disciplina que nos dice que desgraciadamente muchas de nuestras decisiones las tomamos más como Homero Simpson que como Sheldon Cooper, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha evolucionado para que seamos estas maravillosas criaturas y podamos haber creado todo lo que hemos creado, pero a la vez ha generado atajos o sesgos que nos ayudan a vivir en un mundo incierto y eso nos hace que nos enfoquemos más en las experiencias negativas que en las positivas, que pensemos más en el presente que en el futuro, que tengamos dificultad para tener un autocontrol que nos permita muchas veces tomar las mejores decisiones posibles. Y todo esto, digamos, pues es una lucha interna, dirían Kahneman y Tversky, dos premios Nobel de Economía, economistas del comportamiento. Cada decisión que tomamos es como una lucha interna entre una parte de nuestro cerebro, la amígdala, el sistema 1 le llamaban ellos, que básicamente piensa en el hoy, en cómo soy feliz, qué me hace sentir bien, qué me da bienestar. Y una parte que se ubica más en la corteza prefrontal, lo que nos diferencia de nuestros primos, los changos, que nos hace pensar a futuro y que nos hace tomar decisiones pensando en qué nos conviene realmente en el largo plazo. Entonces, hoy, ¿por qué les estoy hablando de esto hoy? Porque muchos de los que estamos aquí
y hoy déjenme pensar más en los que están allá afuera, tomamos decisiones con estas características, ¿no? Los seres humanos muy rápido entendimos que tenemos limitaciones. No somos muy rápidos, inventamos los coches. No podemos volar, inventamos los aviones. Pero creo que hemos sido mucho más lentos en reconocer que a veces no tomamos las decisiones adecuadas y que necesitamos herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y déjenme ponérselos a partir de este famoso experimento que se publicó en Science, en la revista Science en el 2013, de Senjin Mulainathan y compañía, en donde ellos hicieron un experimento con campesinos en la India antes y después de la cosecha de caña, ¿no? La característica de estos campesinos es, antes de la cosecha ya no tienen muchos recursos, ya no tienen dinero, tienen preocupaciones, necesitan comprar la semilla, necesitan darles de comer a sus hijos, a sus familias, y les hicieron una prueba de IQ y se dieron cuenta que cuando la comparaban a los mismos campesinos con una prueba cuando ya habían vendido su cosecha y tenían estos recursos, era totalmente distinta, ¿no? ¿Qué quiere decir? El IQ de las personas varía cuando estamos preocupados, cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, cuando tenemos ciertas limitaciones. A esto se le ha llamado impuesto a la capacidad cognitiva. Y ahí pongo a una mujer porque muchos de nuestros potenciales clientes, y ahorita vimos en la ENIF que se abrió la brecha entre la colocación de seguros entre hombres y mujeres, pues son mujeres, ¿no? Y las mujeres tienen en específico esta idea de la canasta de preocupaciones, ¿no? Todas estas cosas que necesitan sortear y a la vez tomar decisiones, ¿no? Y no son las únicas, vamos a ver que también podemos tener escasez de tiempo, la incertidumbre es un modo de escasez. Entonces, esto nos lleva a una de las aplicaciones más poderosas de la economía del comportamiento, las finanzas conductuales. Y ahí ven en la pantalla a Richard Thaler, un economista muy famoso, que creó este concepto de contabilidad mental. Y la contabilidad mental es básicamente el conjunto de procesos que tomamos, que seguimos a la hora de tomar decisiones. Cómo ahorramos, cuánto gastamos, por qué de repente sí decidimos gastar o no, por qué sentimos menos culpa cuando compramos algo que sabemos que no debemos comprar con la tarjeta de crédito, que si lo pagamos en efectivo, etcétera. Y a esto se le llama la contabilidad mental. Y básicamente hay 3 principios que nos ayudan a entender las decisiones financieras de las personas. Número 1, la mayoría de las decisiones financieras que tomamos las percibimos como pérdidas o ganancias. Compré este seguro, ¿es una ganancia o es una pérdida? Gasté en esto o ahorré de esta manera, ¿es una pérdida o es una ganancia? Un segundo principio muy poderoso tiene que ver con nuestra capacidad de clasificar nuestros ingresos y nuestros gastos según su propósito. Entonces, los economistas creíamos que el dinero era fungible. ¿Qué es esto? Que básicamente un peso es un peso. Y nos dimos cuenta que no estamos dispuestos a gastar en lo mismo un peso que nos encontramos en la calle que uno que nos costó trabajo ganar. Entonces, esto es otro principio muy importante. Entonces, ya para resumir en este primer tema, ¿cuál es la ecuación de valor de la economía del comportamiento o por qué yo les digo que está revolucionando la industria financiera en el mundo? Pues primero parte de una visión realista de cómo toman decisiones los humanos. Esto nos ayuda a diseñar mejores procesos, a diseñar mejores productos y mejor comunicación que realmente tenga un impacto en nuestros clientes. Nos ayuda a pensar en este concepto de arquitectura de la decisión. Y me imagino que en esto del hot sale ustedes han entrado a Amazon o alguna otra página y han visto cosas de colores que los llaman y otras que no. Ponemos atención a unas cosas y a otras no. A esto se le llama arquitectura de la decisión. Cuando entramos al súper y vemos ciertas cosas a nuestro nivel y otras abajo, están jugando con nuestra capacidad de poner atención y eso nosotros tenemos la capacidad de hacerlo con nuestros clientes. ¿Para qué? Para impulsarlos a tomar mejores decisiones. En este caso, la decisión de asegurarse. Parte importante de la ecuación de valor de la economía del comportamiento es que no decimos esto solamente porque así lo creemos o porque así pasó en Inglaterra o en Alemania, sino que experimentamos
y medimos cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto de que les diga a mis clientes que un seguro es una inversión, que es una inversión en su seguridad? ¿Los hizo comprar más seguros o no? Y podemos medirlo y podemos aprovechar estas mediciones para generar impacto. Y finalmente, como les decía, estamos conscientes que tenemos que construir herramientas que nos ayuden a lidiar con estas limitaciones que tiene nuestro cerebro, ¿no? En los seguros, una muy importante es lo que le llamamos el sesgo al presente. Nos cuesta mucho trabajo pensar en el futuro. Entonces, ¿cómo le hacemos para llevar a las personas ahí, para ayudarlos a pensar? Y aquí déjenme centrarme ya en qué sucede con el consumo de seguros en nuestro país, ¿no? Pues como ustedes saben, y estos son los datos de la última encuesta nacional de inclusión financiera que se acaba de publicar, el 79% de los adultos mexicanos no tienen seguro y dentro de ellos muchos nunca lo han tenido. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como veremos más adelante en la presentación, en realidad hay una paradoja del bajo uso de productos financieros en general en el país. El crédito, por ejemplo, es uno que llama la atención, pero sin embargo hay sustitutos informales a los otros productos. Tal vez no tengo una tarjeta de débito o un monedero electrónico, pero sé usar el efectivo y sé que es un medio de pago. Tal vez no tengo un crédito con una institución financiera, pero le pido prestado a mi compadre o a mi hermano y entiendo más o menos cuál es la mecánica. No hay sustitutos para los seguros. Las personas tienen poca experiencia y poco conocimiento de cómo funcionan y de por qué pueden ser beneficiosos. Existe un miedo a dejar de pagar lo que vamos aportando en nuestro seguro. Van a ver, y me voy a centrar hacia el final, la mayoría de los mexicanos tienen un ingreso variable. Y este ingreso variable, no importa si es mucho o si es poco, tiene la característica de dificultar la planeación y dificultar los compromisos de pagos fijos, ¿no? Y finalmente, muy importante, lidiamos con este sesgo conductual de que nos cuesta pensar que yo voy a estar ahí, que voy a tener un percance en mi auto, que alguien de mi familia se va a enfermar. Nos cuesta mucho pensar en estas posibilidades. De hecho, nos hace sentir mal. Y como yo les dije, la parte más grande de nuestro cerebro solamente está pensando qué me hace sentir bien, qué me hace sentir mal. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese sentimiento? Es importante. En la literatura encontramos que el seguro de vida, por ejemplo, es más entendido que los otros. ¿Por qué? Porque sienten que hay una certeza de que voy a morir. Entonces lo pueden explicar como, esto seguro va a pasar, y entonces el seguro lo veo más bien como un ahorro para mis seres queridos. ¿Cómo lo está traduciendo nuestro cerebro? Cuando preguntamos a personas que nunca han tenido un seguro, ¿estarías dispuesto a comprar un seguro? El que más nos contestan en ciertos ámbitos tiene que ver un seguro para mi celular. Además de ser trágico esto, ¿no? En la Ciudad de México, es interesante porque tiene que ver con el sesgo de imaginabilidad. Nos podemos imaginar que nos roben el celular porque nos lo roban cada mes, ¿no? Pero nos cuesta trabajo pensar en cosas que pasan pues con menor frecuencia. Entonces, algo muy importante, los mexicanos somos muy resilientes y eso desgraciadamente es algo bueno, pero también es algo que nos ancla al presente y se genera una barrera a pensar en el futuro y en lo que pudiera suceder, ¿no? Y eso nos hace menos precavidos y que seamos menos previsores. Cuando les preguntamos a los mexicanos en la Ciudad de México ¿qué estrategias usaron para salir de la pandemia? Se clasifican en dos tipos, unas que son activas, en donde pueden ver ahorros, pedirle créditos a alguien de mi familia, créditos a prestamistas, créditos a proveedores o a instituciones financieras, y otras que desgraciadamente también son estrategias muy importantes que yo le llamo pasivas. Y son estas respuestas, pues yo asumo las pérdidas, yo aguanto o simplemente paso esto pensando a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, mis familiares no se van a enfermar de COVID, ¿no? Esta es una frase de alguien que entrevistamos que nos decía, nunca sabes si la aseguradora te van a apoyar cuando realmente necesites el apoyo, es mejor ahorrar el dinero. Y justamente el ahorro fue una de las estrategias que más ayudó a los mexicanos a salir de la pandemia.
Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues vivimos un entorno de incertidumbre. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, tenemos la suerte de tener un ingreso seguro que recibimos con cierta frecuencia, que nos da cierta certeza para tomar decisiones. Pero la mayoría de los mexicanos tienen ingresos variables y de nuevo no es el monto, es la variabilidad del ingreso lo que dificulta las decisiones financieras. Y entonces aquí, en este contexto, se genera un desempoderamiento que me hace tener menos capacidad de afrontar mis decisiones financieras y pensar realmente a fondo qué puedo hacer para estar mejor financieramente. Y aquí es donde las personas te dicen, pues no hay de otra, hay que aguantar lo que decíamos hacia adelante. Entonces, aquí es muy importante porque ese sentimiento de desempoderamiento lo podemos combatir con productos financieros. El ahorro es el que hoy está ayudando a combatir este sentimiento, es lo que les está dando cierta certeza. Vamos a tratar de que el seguro sea una estrategia que logre esto. Entonces, bueno, ya para ir resumiendo en términos de las barreras conductuales al uso de productos financieros en México, no sé qué tanto pueden ver el amarillo, pero vemos en especial 6 barreras importantes. Una barrera de desconocimiento, una barrera de desconfianza, una creencia y una norma social de yo no necesito el seguro, yo siempre he vivido sin un seguro, mi familia nadie tiene un seguro, ¿por qué lo necesito yo? Nuestro cerebro, y esto los psicólogos han encontrado muchísima evidencia, recuerda más las malas experiencias que las buenas experiencias. Gracias a eso hemos sobrevivido y gracias a eso sorteamos muchos peligros, pero para las decisiones financieras es muy malo. ¿Por qué? Porque las malas experiencias se quedan en nuestra mente y cuando alguien nos ofrece un seguro siempre vamos a pensar el primo del sobrino de un amigo que tenía un seguro y no lo pudo cobrar cuando más lo necesitaba. Hay una falta de capacidades financieras que tenemos que afrontar como gremio y ayudar a construir allá afuera. Y finalmente hay que pensar fuera de la caja cómo generamos productos que sean útiles para personas con ingresos variables. La incertidumbre financiera es el nombre del juego para la mayoría de los mexicanos. Los seguros dan certeza. Entonces la necesidad está allá afuera, cómo la aprovechamos y cómo comunicamos que eso es lo que hacen los seguros. Cuando hablamos de barreras a la tenencia de seguros, esto ya es particularmente distinto a la tenencia de otros productos financieros. Por ejemplo, vemos en el crédito que los mexicanos están dispuestos a afrontar altas tasas de interés. ¿Por qué con los seguros son más, se preocupan más por los costos? Justo tiene que ver por esta característica que les decía de la contabilidad mental, en que clasificamos las cosas como gastos o que las vemos como una ganancia o como una pérdida. Los seguros las personas los ven como un gasto. Entonces tenemos que ayudarlos a moverlos de ahí, de esa clasificación, y verlos como una inversión en su tranquilidad o como una inversión en su seguro. La desconfianza y el desconocimiento que ya hablábamos y los sesgos cognitivos, en especial el sesgo de eso no me va a pasar, ¿no? Entonces, estas son las barreras que estamos enfrentando y para las cuales tenemos que pensar soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque lo que queda claro es que cuando hay 79% de adultos mexicanos que no tienen un seguro, pues hay muchísimo trabajo allá afuera y el potencial de crecimiento del mercado es gigante. Entonces, ¿qué podemos hacer? La economía del comportamiento puede ayudar a cambiar esas creencias, esas normas sociales, esas conductas. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de entender en dónde están hoy los usuarios potenciales, qué los está motivando, cuáles son las razones, los motivos que los hacen pensar, por ejemplo, que el seguro es un gasto, y pensamos en comunicación y en soluciones que les den nuevos motivos y nuevas razones. Es lo que ya están haciendo los grandes bancos, por ejemplo, cuando nos metemos a su app, y las fintechs en los mensajes que nos dan, en los push notifications que nos llevan. Están tratando de generarnos razones y motivos. ¿Para qué? Para cambiar nuestro status quo y afrontar esta incertidumbre que implica hacer algo que nunca he hecho, tener un seguro.
Entonces, hay un plan de acción muy claro. Los economistas del comportamiento seguimos un método y seguimos un plan. En el caso del uso de productos financieros, hay lo que se le conoce como el journey psicológico del usuario de productos financieros. Y es como un mapa de ruta a cómo logramos llegar a estos planes, evaluaciones y motivos que hoy generan el status quo que tenemos para cambiarlo. Primero, buscamos tener la atención de esos usuarios. ¿Cómo? Hablándoles en su idioma, en el término de los que ellos están experimentando las necesidades y entendiendo con arquitectura de la decisión esos sesgos que van a tener y esa resistencia a pensar en eventos negativos que tenemos naturalmente. Después, tratamos de cambiarle su percepción a partir de darles razones y motivos para tener un seguro. El seguro de vida, muy interesantemente, la razón es dejar algo para mis familiares, dejar algo para los que se quedan. Ese es un motivo sentimental muy fuerte. Podemos encontrar otros motivos así para los otros seguros que nos ayuden a tener esos selling points. Después, apelamos a generar juicios distintos. Si siempre he pensado que el seguro es un gasto, ¿cómo esto que me está diciendo hoy el asesor o el vendedor o la aplicación en la información que me está dando me genera un cambio en el juicio para después motivar un cambio en las acciones y decisiones? Yo les propongo una estrategia con 3 pilares. Un primer pilar de comunicación. Es un poder que las redes sociales, que la tecnología nos está dando cada vez más para estar ahí donde están nuestros clientes y sobre todo nuestros usuarios potenciales. ¿Qué tenemos que hacer con la comunicación? Necesitamos comunicar certidumbre. Somos la industria de seguros. Entonces vamos a tener esa bandera de nosotros generamos certidumbre en un país donde tanta falta hace. Comunicamos historias de éxito. ¿Para qué? Para que todas esas historias que alguna vez me contaron de que nunca pagan los seguros, de que es un gasto innecesario, de que es tirar el dinero a la basura, esté todo el tiempo confrontándolas contra historias de personas que se parecen a mí, que viven vidas similares y que están haciendo un uso exitoso del seguro. Y finalmente necesitamos comunicar qué son los seguros, porque no lo sabe la gente. ¿Cuáles son sus características, sus ventajas? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son las responsabilidades que contraigo? Y ahí es donde este primer pilar se pega a uno segundo, que es muy importante y que como gremio creo se tiene que afrontar en conjunto, y es la educación financiera. Necesitamos educar para la planeación, necesitamos educar sobre los requisitos y las responsabilidades de uso y necesitamos empoderar a los usuarios, y ahí pongo en especial jóvenes y mujeres. Hay en especial jóvenes y mujeres que son de los usuarios que hay una menor penetración y que muchas veces son los que más necesitan de estos productos. Y finalmente un tercer pilar que tiene que ver con salirnos de la caja y diseñar productos que sean útiles para los mexicanos que están allá afuera. Productos que sean flexibles, productos que sean simples y procesos que sean sencillos, para que en esa canasta de preocupación en la que vivamos, aún así podamos entender que es un seguro y podamos sentirnos capaces de utilizar uno. Entonces, bancarizar a México es una gran oportunidad. Esta pirámide sale de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y nos muestra el número de productos que tienen las personas. En la parte de abajo, 29% de mexicanos adultos no tienen ningún producto y solamente un 7% tiene más de 5 productos. La verdadera inclusión financiera es la capacidad de resolver todas nuestras necesidades financieras utilizando productos eficientes. Tenemos que darle la vuelta a esa pirámide y los seguros pueden ser un gran instrumento para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la misión que les dejo? Vamos a apostarle a mejorar la salud financiera de las personas. Estamos hoy en un status quo en donde tenemos ingreso variable y costos fijos que nos llevan a un estrés financiero. Vamos a poner en la ecuación productos financieros que nos ayuden a cambiar ese estrés financiero por una mayor salud financiera. Entonces, ahí les digo
el seguro, una inversión en tu tranquilidad. Creo que ese podría ser una buena idea en la cual comenzar. Y por aquí me quedaría y abierta a sus preguntas y muchas gracias por su invitación, en especial la principal. Muchas gracias, Ana Laura. Te invitamos a ocupar uno de los dos lugares al centro y también invitamos a Max Kukemans, director general de Munich Re, para hacerse cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Un aplauso para él también, por favor. Gracias. Tengo nada más las preguntas. Muchas gracias, Ana. Felicidades por tu buena presentación sobre la economía de comportamiento. Creo que todos te escuchamos y te seguimos, aprendimos mucho de ti y seguramente nos hiciste cosas para pensar, ¿no? Ahora tenemos 10 minutos para las preguntas. Yo soy Max Kukemans y soy el moderador de estas preguntas y me lo mandan aquí por celular y también pensamos juntos, ¿no? Pero ahora tenemos el desafío de aterrizar un poco tus mensajes también a nuestra realidad. Algo ya mencionaste, ¿no? Que deberíamos adaptar. Yo creo que tus mensajes son muy claros también, tiene que ver con comunicación, cosas simples, ser más concreto, menos complejo, ¿no? Y en este contexto, Ana, también nuestra industria ha pensado tanto en los últimos años sobre el close the gap, ¿no? Cerrar la brecha o cómo aumentamos la penetración, qué podemos hacer mejor. Aquí veo amigos que siempre dicen, no, faster, cheaper y better, ¿no? Y cómo hacemos esto. Y también, para que entiendas, somos un triángulo de 3 participantes en esto, que son las aseguradoras, los reaseguradores, la autoridad. Cada uno pone su condimento en esa ecuación que no siempre es más fácil, por eso pólizas de 70 páginas, ¿no? Todo confusión, ¿no? Pero con todos tus mensajes, Ana, pensamos un poco, obviamente, qué podemos hacer mejor, ¿no? Desde tu perspectiva, desde la economía del comportamiento. Y como primera pregunta estuve pensando, ¿cómo puede la tecnología hoy en día ayudar, ¿no? Todas las redes sociales, la tecnología, obviamente que todos estamos metidos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva de los estudios científicos? Gracias, Max. Creo que la tecnología sin duda está siendo un factor que está revolucionando el mercado. ¿Por qué? Porque está democratizando el acceso a la información de los usuarios. ¿Esto qué genera? Nos genera un costo menor para colocar nuestros productos y eso pues genera mayor competencia en el mercado. Pero por otro lado, enfoquémonos en esa capacidad que tiene hoy la tecnología, las redes sociales, el vivir en el celular de nuestros usuarios en cuanto a la generación de información y cómo conocemos a nuestros usuarios. Y creo que justamente parte de lo que hablábamos en la charla y parte de la ecuación de valor de las ciencias del comportamiento, de la economía del comportamiento, tiene que ver con entender los hábitos actuales y los usos actuales de las personas. En un segundo plano, una vez que ya tenemos esa información y que hacemos un uso eficiente de ella para entender quiénes son nuestros arquetipos de usuarios, cuándo nos necesitan más, ¿por qué las personas cuando cumplen 30 años tienden a pensar más, por ejemplo, en su Afore? No sé si haya algo similar en los seguros que nos permita entender espacios especiales a lo largo de la vida de las personas, en donde ya va a haber una predisposición a pensar en un seguro de gastos médicos, por ejemplo, cuando tuve un hijo, o en un seguro de salud, etcétera, ¿no? Un segundo valor de la tecnología es una vía directa para comunicarnos con nuestros usuarios. Y como vieron en esta canasta de las preocupaciones y distractores con los que vivimos hoy, tener esa vía directa tiene un potencial gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas van a tender a olvidar. Tal vez por unos segundos pensaron, y acabo de ver un choque, debería de tener un seguro a mi auto. Si le estoy mandando recordatorios o push notifications por la app, o por alguna página que frecuente la persona, es mucho más probable que coincida esa predisposición natural y lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, yo creo que la tecnología tiene sí la capacidad de reducir los costos de colocación de los productos, pero sobre todo de mejorar mejores productos y en línea con lo que yo les comentaba de economía del comportamiento,
guiar las decisiones de las personas hacia que sean mejores decisiones, en este caso decisiones previsionales. O sea, explicarlos bien los productos también, ¿no? A través de esa tecnología. Tú mencionaste que los bancos lo hacen bien, ¿no? Y lo acabas de explicar en tu monitoreo y tus estudios. ¿Tú viste casos exitosos ya del mercado asegurador también o todavía no te llamó tanto la atención? Sí, cuando haces una revisión de la literatura y lo que se está haciendo en materia de ciencias de comportamiento, algo especial que me gustaría platicarles, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con las frases exactas que usamos, la comunicación, pero me quiero enfocar en el precio, porque algo particular de los seguros, como les decía, que no tienen otros productos financieros, es que las personas son muy sensibles al precio. Hay muchos experimentos alrededor del mundo en donde hacer ofertas en el precio, sobre todo de los primeros seguros de las personas, tiene un impacto positivo que sí motiva a la compra. Ojo, porque los seguros gratis a veces no son lo que esperábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente piensa es gratis, pues tal vez no lo valoro, ¿no? O no ha de ser bueno para mí, o algunas letras pequeñas tiene que tener, genera desconfianza. Pero sí hay mucha evidencia que utilizar precios a descuento o demostrar los precios como oportunidades, no necesariamente a descuento, pero sí decir, hoy hay una oportunidad, es una campaña de seguros de vida y en este mes tienen un precio especial, ¿no? Ese tipo de estrategias de precio en los seguros, hay mucha evidencia en behavioral que tiene un impacto. Entonces, ese es un ejemplo, Max. Bien, o sea, no regalarlos, pero promoverlos diferente con descuentos. No, muy interesante, Ana. Hacemos otro brinco, estamos hablando de la tecnología, los ejemplos y quizás otra forma, cómo podemos involucrar también en una forma las autoridades o en sistemas de PPP, ¿no? de Public-Private Partnership. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves en la economía del comportamiento esa relación que puede promover de ser mejor explicativo e incluir más gente en nuestra industria? Hemos tenido ejemplos de los agricultores o de gente vulnerable para la casa, etc. Esa relación de triángulo con las autoridades en tus estudios, ¿tiene prospectividad o es algo más relativo? Yo creo que es una relación clave, en especial en el pilar de educación financiera. Creo que hay mucho que hacer de la mano del gobierno. Pero además, ya pensando en ejemplos específicos, hay mucha política social alrededor del mundo que está virando de ser meras transferencias o subsidios hacia ser seguros, por ejemplo, en el campo. ¿Por qué? Porque justamente vimos que la incertidumbre es el enemigo de las buenas decisiones. Hay literatura que es muy interesante de cómo las personas que viven, los niños que crecen en hogares con estrés financiero, su cerebro se moldea de una forma distinta. La amígdala, esa parte que les digo que nos lleva a ser más impulsivo, se vuelve, por ejemplo, más grande que los de niños que crecen en hogares con certidumbre o con certeza, y no se diga violencia y demás temas que genera, pues muchas veces la incertidumbre financiera y luego se vuelve un círculo vicioso. Entonces creo que los seguros tienen un potencial que en el país no hemos sabido ver para realmente coadyuvar a la política social a mejorar el bienestar social del país, a la par que se incentivan mejores decisiones en las personas, decisiones financieras, y se genera inclusión financiera que permea hacia las próximas generaciones. Entonces, creo que esa es una pregunta muy interesante y definitivamente debería de haber una agenda que no la hay, o si la hay, no la conozco, pero sí en donde los seguros tengan un rol importante en la política social, porque es hacia donde creo que estamos virando en otros países. Sí, y estamos trabajando aquí en eso también, hay una agenda, ¿no? Y hoy habló también un representante antes, ¿no? Aquí vienen muchas preguntas y pobre María Luisa con COVID me lo está mandando, o sea, primero todo lo mejor para ti, María Luisa, pero también desde tu perspectiva,
¿Cuál es, según tu perspectiva, la clave para entrar al mercado de jóvenes y mujeres? Porque esto ha sido un tema de la mañana. Por un lado, todos nuestros procesos, hacerlo más eficientes y fáciles, pero también la nueva generación, ¿no? Tener productos, o sea, para mujeres, jóvenes o en general jóvenes, ¿cuál es la clave? Es difícil porque justo platicábamos de cómo los jóvenes van a tener con mayor intensidad este sesgo al presente, ¿no? Y entonces va a ser más difícil llevarlos a pensar, algo puede salir mal, tengo que prevenir. Pero lo que sí es muy importante es que cuando tú analizas los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que es una muy buena encuesta que tenemos en el país, y tratamos de entender cuáles son las causas o qué explica que una persona aleatoria que cojamos allá afuera use o no use productos financieros, esté en la base de la pirámide que les enseñé o en el tope. El género y la edad son dos variables clave, pero sobre todo cuando entendemos que están afectadas por la participación en el mercado laboral. Entonces, cuando controlamos, por ejemplo, por la participación laboral de las mujeres y comparamos una mujer y un hombre en el mismo puesto, las mujeres tienen una mayor inclusión financiera. Pero cuando vemos las grandes cifras y vemos que las mujeres participamos en la economía en un porcentaje muy bajo, somos el segundo país de la OECD de acuerdo a la participación de las mujeres, pues nos damos cuenta que los productos financieros que estamos diseñando y que estamos poniendo allá afuera funcionan para ese nicho de personas que tienen un trabajo, que tienen un ingreso fijo, que lo pueden predecir. Y las mujeres y los jóvenes desgraciadamente no están ahí. Están con mayor probabilidad en el mercado informal o fuera del mercado laboral. Entonces tenemos que pensar en cómo diseñamos productos y comunicamos nuestros productos de forma que sean relevantes para esa forma de vivir y para esa forma de generar ingresos. Están generando ingresos. De hecho, hay como una contradicción interesante en nuestro país en donde los hogares piensan que las mujeres son mejores administradoras, pero cuando tú vas con las mujeres son las que más desempoderadas se sienten a tomar decisiones. Entonces, ahí se vuelve al pilar de educación financiera y sobre todo de empoderamiento para la toma de decisiones. Y los productos pensados especialmente para las características de ese momento del ciclo de vida o de ese género también son muy útiles porque se vuelven mucho más fácil que acierten a las necesidades que está viviendo esa mujer o ese joven. No, muy bien explicado. Ya vienen tantas preguntas y es un gusto hablar contigo, pero nos dieron 10 minutos para el Q&A, ¿no? Pero quizás para mirar también hacia el futuro, desde tus estudios y la CIDE, la consultoría, si fuera Navidad y vienes tú con la lista a Santa Claus, y aquí hay 300 Santa Clauses, ¿cuál es tu wishlist desde tus estudios hacia la industria de seguros? ¿Qué deberíamos traer mejor en la mesa para justo hacer mayor inclusión? Pues yo creo que primero hay un vacío de información. Entonces, entendemos muy poco de qué motiva a las personas a tomar o no una decisión. ¿Qué pasa cuando llegan con un asesor? ¿Por qué uno sí le compra el seguro de auto y otro no? ¿Por qué uno sí compra el seguro de vida y otro no? Ahí la experimentación puede ayudar. Y hay un tipo de experimentos que se llama A/B testing, que ya se utiliza en muchas industrias, en la industria financiera ya se usa en nuestro país, en donde tú puedes probar distintos mensajes con distintos motivadores o razones y ver cuál tiene mayor impacto. Entonces, para resumir, yo diría, necesitamos entender mejor qué motiva las decisiones de compra y de no compra de los distintos tipos de seguros a partir de tener una segmentación adecuada de los usuarios. Que la economía nos ayuda ya bastante ahí, tiene que ser por el momento de vida y hay algo que se le llama el ciclo de vida conductual de las personas. Entonces, eso sería una. La segunda es entender a los vendedores de seguros, a los asesores. Muchos van a tener esa misma canasta de preocupaciones y esas mismas dificultades para poder asesorar correctamente a los usuarios que vienen.
a vernos y que vienen con muchas dudas, con mucha desconfianza y con mucho desconocimiento. Entonces, ese eslabón que a veces se nos olvida, voltear a ver nuestros propios sesgos como industria, es un segundo que yo pondría en la lista y donde la economía del comportamiento también puede ayudar por medio de encuestas, por ejemplo. Y finalmente yo me centraría mucho en, ya que entendemos esos dos eslabones, diseñar productos que sean más significativos para la vida de los mexicanos que hoy no se están aprovechando de esta característica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comunicándoles mejor qué son los seguros, qué hacen los seguros y qué pueden hacer en su vida diaria y por qué es una buena idea afrontar este sentimiento tal vez negativo, incluso tratar de cambiarlo por uno positivo, que significa pensar qué voy a hacer cuando las cosas puedan ir mal. Creo que como país nos hace mucha falta pensar así, pensar en lo que puede salir mal, planear para lo que puede salir mal, y que esa es una misión directa de la industria de aseguradores. Entonces pondría esas tres cositas y en las tres la economía del comportamiento puede ayudar. Sí, muchas gracias, Ana. Una muy buena lista. Ya veo a nuestros socios aquí en la sala acompañándote con la cabeza. Y para terminar y último, ¿qué es mejor, Ana? ¿Nuevos productos o qué impacto tendríamos mejor? ¿Nuevos productos o productos más sencillos de lo que tú conoces? Empezaría por productos más sencillos. ¿Por qué? Porque siempre hay que mirar al paso más sencillo, ¿no? Los economistas le llaman el low hanging fruit. Y mucho de lo que vemos en las encuestas, en la literatura, es que hay un desconocimiento total, incluso en las personas que tienen seguros, de cómo funcionan. Y eso genera, digamos, va fortaleciendo esta norma social a no usar seguros. Entonces, empecemos con los que ya son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a cambiar las historias donde más nos importa, en los hogares, en los grupos de amigos. De hecho, la variable que más predice el nivel de inclusión financiera en este país es la educación. Y no es la educación en términos de qué sé y qué no sé, sino que eso genera ecosistemas en donde si yo solo llegué a secundaria es más fácil que mis amigos todos hayan llegado a secundaria y que no utilicemos seguros. Las normas sociales son uno de los guías más importantes de nuestro comportamiento. Entonces yo apelaría porque usemos a nuestros clientes, a ese 21% de mexicanos que ya son nuestros clientes, como embajadores. Pero ¿qué pasa si yo tengo un seguro de auto porque me obligaron o uno de casa habitación porque tengo una hipoteca y nunca me llegó comunicación que me dijera lo bien que lo estoy haciendo y los beneficios de mi seguro? Estamos perdiendo a ese embajador y todo el potencial de sembrar semillas a su alrededor y de cambiar esas historias de malas experiencias y negativas. Entonces, yo empezaría por ahí, por explicarles a nuestros usuarios, por felicitarlos, por generarles un sentimiento positivo que contrarreste esta idea de cuando llega la quincena o el mes y tienen que pagar la póliza o tienen alguno, les preocupe, ¿no? Creo que por ahí empezaría. Sí. No, muy bien explicado, Ana, y creo que ya nos acaba un poco los tiempos, pero dentro de lo que conversamos y tu buena presentación de la tecnología, hasta que tenemos que mejorar, pero tus puntos son claros, ¿no? Más sencillos, comunicación, mayor touch points también con nuestros clientes asegurados, ¿no? Cómo entrar los jóvenes, las mujeres. Creo que nos diste muchos tips para pensar. Muchas gracias por venir aquí a la convención de AMIS. Creo que merece un gran aplauso. Y yo entiendo que cuando mis colegas de la industria también tienen preguntas a ti, seguramente te pueden contactar. Claro, por ahí estaba mi correo y cualquier pregunta también que no haya quedado resuelta me la pueden mandar y la resuelvo. Son varios, después lo repasamos, ojalá que de alguna manera lo podemos responder, pero muchas gracias, Ana. Y en nombre de AMIS aquí también un pequeño reconocimiento. Muchas gracias.